Bueno, tremendo tema este para iniciar nuestro programa en la tarde del día de hoy. Tu amor o tu olvido, de Felipe Peláez. Con este tema iniciamos nuestra edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la semana de Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el resto del mundo. Y así estamos, enlazados con otras emisoras hermanas. Llevamos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos puedes conseguir como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y según la emisora Blue Radio, aquí en Colombia, el presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a Israel en compañía de una delegación presidencial y con él iba, lógicamente, el ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, quien se habría reunido con su homólogo israelí para hablar de un tema fundamental, la presencia de Hezbollah en Colombia, en Venezuela, la presencia de Hezbollah en Venezuela. Bueno, esta tesis que se había venido manifestando desde hace algún tiempo ya forma parte de las preocupaciones de la agenda militar no solamente y de defensa, no solamente en Colombia, sino en otras naciones latinoamericanas. Pues se cree que ya, como lo han afirmado algunos informes norteamericanos, Hezbollah está tomando como base operaciones en Venezuela con el apoyo de funcionarios del gobierno venezolano. El funcionario colombiano agregó que las células de Hezbollah que hacen presencia en Venezuela están apoyadas por el régimen de Maduro y por supuesto eso es un riesgo que hay en Colombia y al que nosotros permanentemente le hacemos monitoreo y seguimiento. Señaló también que es necesario que estas células de Hezbollah sean controladas, identificadas y plenamente enfrentadas para no generar situaciones complicadas en Colombia. Y debemos recordar que quienes más saben de Hezbollah son los israelíes. Y precisamente estas reuniones y esta visita del presidente colombiano Iván Duque a Israel no solamente tenía un objetivo estratégico comercial, sino también un objetivo estratégico para hacerse de alianzas necesarias con quien más sabe de uno de los grupos terroristas más peligrosos del mundo, como lo es Hezbollah. Y en otro orden informativo, el chavismo pide a España respetar el derecho internacional en el caso de Hugo Carvajal, pues Félix Plasencia, el canciller de la administración de Nicolás Maduro, ha pedido el día de hoy respetar esos derechos y ese derecho internacional en el caso de la extradición de Hugo Carvajal. Corresponde a las autoridades judiciales del gobierno de España revisar sus procedimientos y cumplir con las leyes propias, pero además respetar el derecho internacional, indicó durante una entrevista a Moscú de acuerdo y a lo reseñado con la agencia EFE. También destacó que Venezuela respeta los procedimientos legales de todos los estados soberanos y no tiene ninguna intención de influenciar en ningún proceso, sea judicial o de cualquier tipo. También ha dicho que Hugo Carvajal, quien está solicitado por las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de narcotráfico, mientras Venezuela también solicitó a España la extradición por delitos de traición y conspiración. Sin embargo, su extradición a Estados Unidos estaba programada para finales de octubre, pero la Audiencia Nacional España la suspendió a última hora. Bueno, y fíjate que ya está ocurriendo lo que se preveía. 4 unidades educativas privadas en Maracaibo, en el estado Zulia, han suspendido sus actividades por la presencia de COVID-19. Esto era previsible. Debido a la ausencia de una adecuada fiscalización, el apoyo
para estas unidades educativas, no solamente las privadas, sino las públicas. Y las públicas no han dicho nada absolutamente, porque precisamente eso le dañaría la imagen a la estrategia del gobierno de mostrar un cierto control sobre el tema del COVID-19. Pero bueno, estas 4 unidades educativas han suspendido su clase y ellas son la unidad educativa San Vicente de Paúl, el colegio Antonio Rosmini, todos son de Maracaibo, el Instituto Experimental Canta Claro y también el colegio Javier Código de plantel número 53513. Estos planteles educativos que son privados han paralizado ya sus clases y no llevan más de 2 semanas. 2 semanas en clase. Y ya la han paralizado por el tema de haberse presentado contagio de COVID-19 y la preocupación propiamente de las autoridades que esto se multiplique y que pueda llegar hasta otros estudiantes que se encuentran sanos o personal docente o administrativo. Entonces han vuelto al esquema de las clases a distancia. Pero se suma a 15, Alan, esos colegios que suspenden esas actividades. De las 4 de las cuales estamos hablando, se suman 13 más en el estado Zulia, Bolívar, Sucre, Lara y Miranda, donde se han suspendido por estos casos de COVID-19, y era lo que se venía previendo desde hace mucho rato. Claro. Si no se tiene un esquema de vacunación, si no se tiene ese plan, y además ni docentes, ni personal administrativo, ni los mismos cuidadores o padres de familia están inmunizados, era obvio que se iba a presentar esto. Nicolás Maduro ha salido a decir que tiene el 70% de la población venezolana vacunado. Eso es totalmente falso, eso es mentira. Y una evidencia es esto. Que no ha funcionado este supuesto plan de vacunación del gobierno porque simple y llanamente no han cumplido los parámetros mínimos de vacunación. Bueno, y para Rafael Euzkáttegui, coordinador general de Provea, es un hecho trascendental la decisión de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Debemos recordar que Provea es una de las organizaciones de derechos humanos que más años tiene trabajando en Venezuela en esta materia y sobre todo una de las más reconocidas a nivel internacional. Vamos a escuchar. La reciente decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre iniciar una investigación formal en nuestro país es un importante avance para que exista justicia dentro de Venezuela. En primer lugar, reivindica el valor de las víctimas que, superando el miedo y superando las intimidaciones, han ofrecido su testimonio para que se conozca qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años. Pero en segundo término también reivindica el rol, el papel de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos que han tenido que activarse frente a la ausencia de instituciones dentro del país que puedan ofrecer justicia a las diferentes víctimas. En segundo término, para acabar con el reinado de la impunidad tiene que haber una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Y a esto se ha comprometido las autoridades venezolanas con la Corte Penal Internacional. Así que esta ventana de justicia se abre no solamente por la propia investigación que va a realizar este tribunal internacional, sino también por esa presión que sienten las autoridades ahora en realizar reformas en el sistema de administración de justicia para que por primera vez en muchos años tengamos juicios genuinos contra personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Algunas de estas posibles decisiones tienen que ser, por ejemplo, remover a las autoridades de las instituciones que han permitido la impunidad y que además ocurran y se repitan graves crímenes contra la humanidad. En segundo término, designar a fiscales y jueces por concurso, como legalmente debería hacerse y no como se ha hecho hasta ahora, que es por una designación unilateral del Ejecutivo. También hay que eliminar los centros clandestinos de detención donde ocurren diferentes situaciones de tortura y además también desaparecer los organismos como las Fuerzas de Acciones Especiales que han sido señaladas como violadoras sistemáticas a los derechos humanos. Las organizaciones como Provea tenemos serias dudas de la real voluntad del gobierno, pero creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia y nosotros estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Así que esta decisión es histórica para América Latina. Por primera vez se abre una investigación de la Corte Penal Internacional en nuestro continente. Bueno, y así como lo señala el coordinador de Provea, es un hecho trascendental. Venezuela es el único país de Latinoamérica que ha llegado a esta fase dentro de desde que nació la Corte Penal Internacional. Bueno, y te comento, casi
1 de cada 3 venezolanos que emigraron a los Estados Unidos sufre de trastorno de estrés postraumático, un padecimiento que están llevando incluso algunos de ellos a buscar refugio en el alcohol, advierten las autoridades de Estados Unidos que analizaron los impactos de la crisis de Venezuela en la salud mental de los protagonistas de este dramático éxodo. Hemos encontrado tasas increíblemente altas de TEP en venezolanos que viven en Miami y en Colombia. El 31% de los adultos que entrevistamos en Miami cumplieron criterios del TEP, dijo Seth Schwartz, psicólogo y profesor de la Universidad de Educación para la Salud y Psicología de la Universidad de Texas, en una entrevista. El académico analizó los impactos en la salud mental de casi 650 venezolanos que emigraron a Miami y a Colombia junto con la investigadora Zakia Box de la Universidad de Miami. Para el estudio de esta situación, Schwartz encuestó a 300 venezolanos que viven en Bogotá, Colombia, y a 339 en el sur de la Florida sobre sus razones para irse, así como sus sentimientos sobre sus nuevos países de residencia. El 21% de los venezolanos entrevistados en Colombia mostraban estos síntomas. Patricia Andrade, fíjense ustedes, directora del programa Raíces Venezolanas en Miami, dijo que sus compatriotas inmigrantes arrastran una carga emocional muy fuerte, además de la presión sobre la incertidumbre de cómo les irá en el futuro. Y esto es algo que vemos aquí en Colombia. Mucha gente, hay que asumir que el gobierno de Colombia y otros gobiernos latinoamericanos se han preocupado mucho por el tema de la salud física, pero el tema de la salud mental, este ha sido muy poco analizado, muy poco tocado. Y esto es precisamente una carga muy fuerte que llevan a estos venezolanos. Que se diga en una investigación que 1 de cada 3 tienen indicios de trauma, de situación psicológica postraumática, es grave. Es súper grave porque en ninguno de los países se está mirando esa salud pública, la salud pública con respecto al tema de la salud psicológica, y lo hemos hablado, Alan y audiencia, no solo en los adultos mayores, no solo en la población adulta, sino en la parte infantil. Es una parte que son niños solos que están en todo el territorio nacional, porque en esta frontera norte se tiene una gran población de niños solos que tienen ese grave problema y se ha venido estudiando. Sí, y es un tema que debe ser parte de la agenda pública, porque esos altos índices de estrés postraumático genera también algunas situaciones de violencia, agresividad, condiciones de abandono, condiciones también de simple y llanamente tirarse a la vida, porque definitivamente mucha gente piensa que ya su vida no tiene sentido. Y también hay que hablar del tema del desarraigo. Y además el tema de la pandemia que generó esto todavía, esa desunión familiar. Claro, entonces mira, ahí el tema del desarraigo, la gente que anhela volver a Venezuela pero que sabe que no lo puede hacer por X o Y razón. Pero muchos de ellos pues arrastran también este tipo de problemas, se deprimen, y esto se refleja en la salud mental de la población venezolana que está arribando a este territorio. Así que hay que tomarle muy en serio el tema de la salud mental. No es solamente la salud física, es el tema de la salud mental, porque la población migrante... Porque esa es aún más peligrosa. Sí, eso es una carga que se lleva permanentemente y que a veces pareciera no estar, pero se disfraza tras una sonrisa, pero ahí está muchas veces esa carga psicológica que conlleva la migración forzosa. Así como esa carga psicológica, Alan, que llevan los migrantes venezolanos, quienes están detenidos y han venido realizando la denuncia en Texas y son tratados como criminales. Pues un abogado denuncia que las autoridades migratorias en Texas, Estados Unidos, tratan a los migrantes, incluido a los venezolanos, como si se tratasen de delincuentes. Gastón, quien ahora está en Florida, dijo que los meten en prisiones de máxima seguridad luego de que los detuvieron cuando ingresaban a ese estado de manera ilegal. Quien prefirió mantener su apellido en anonimato para evitar represalias contra su familia, quien aún está en Venezuela, tiene 57 años de edad, contó a Reuters que pasó 3 años en el país en las cárceles más miserables mientras defendía a los estudiantes encarcelados por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. El abogado decidió huir de Venezuela
temiendo esas represalias por parte de las autoridades chavistas, y se dirigió hacia la frontera entre México para buscar asilo en Estados Unidos. Reseñó la agencia, esto es lo que ha venido reseñando la agencia, pero ha mostrado también que 1.600 detenciones se han registrado y de esas 1.600 detenciones pues han sido en maltrato total. Bueno, es difícil esta situación que se está presentando con esta migración venezolana, sobre todo la que está entrando por la zona sur de Estados Unidos, por el estado de Texas y la frontera con México. Esta es una migración que se ha visto seriamente cuestionada y atacada, y un factor de suerte, sí, porque hay algunos que tienen la fortuna de llegar hasta su destino, pero hay otros que han sido retenidos y a eso se les está aplicando el peso de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Bueno, y uno que quieren en Italia, y no es para mostrarle precisamente la Capilla Sistina, es Il Pollo Carvajal. Il Pollo está solicitado por la Fiscalía de Milán, quien envió una orden europea de investigación a la Audiencia Nacional Española en la que solicitan realizarle un interrogatorio a Hugo El Pollo Carvajal. El interés de la justicia italiana, según el diario Primer Informe, está en las recientes declaraciones del ex hombre fuerte de la inteligencia chavista. Il Pollo mencionó el financiamiento que el chavismo habría dado al partido izquierdista hoy en el poder, Movimiento 5 Estrellas. En octubre, una información del diario La Estampa adelantó que los magistrados de la Fiscalía milanesa estaban solicitando interrogar a Carvajal. El ex militar venezolano confirmó en una declaración escrita al juez español Manuel García Castejón el financiamiento chavista a diversos partidos en Europa. En España destacó a Podemos y en Italia dijo que era el Movimiento 5 Estrellas, y por eso es que ellos quieren ver a Il Pollo por allá. Y es que ya está llegando Navidad y no encuentran en qué manera prepararlo, ¿no? Y dónde prepararlo. No, pero imagínate, en Italia la salsa, una salsa, no sé, a la milanesa. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el CNE recibe denuncias sobre el presunto ataque a propaganda electoral hecha por la Fuerza Vecinal. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció el día de hoy que fue recibida esa denuncia hecha por el político Juan Carlos Caldera de una supuesta violación de las leyes electorales durante la campaña cometida por presuntos militantes de la Fuerza Vecinal. Márquez ha indicado que la queja fue enviada a la Sala de Fiscalización y Sustentación del CNE para verificar lo acusado de Calderas y que allí se determine si existe alguna responsabilidad en este caso. Estas declaraciones pues las hizo Márquez por la vía Twitter, haciendo mención a un mensaje enviado por Juan Carlos Caldera, en lo que se dice que se ha incitado a David Uzcategui, candidato por el partido Fuerza Vecinal a la gobernación del estado Miranda, y a la misma organización que lo respalda, que presuntos militantes pues persisten en la destrucción de esta propaganda electoral alusiva a Carlos Ocariz. Bueno, y no son buenas noticias las que se reciben de los candidatos de la oposición en Miranda. Enfrentamientos, peleas públicas, y ahora esto, la denuncia sobre destrucción de propaganda electoral, que me parece increíble que los candidatos no hablen del objetivo que debería ser el representante chavista ya en las elecciones. Se enfrentan entre ellos. Entre ellos mismos. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tenemos este tema, No me escribas, con Alci Acosta, un tema que lo sacamos ahí de la rocola del D70, lo sacamos ahí de la rocola, ¿verdad, don Víctor? Don Víctor. Pero bueno, un tema bueno para esta hora aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciando así el segundo segmento del programa. Y en otro orden noticioso, la Corte de Miami considera fugitivo de la justicia de Estados Unidos al exgobernador Bielma Mora. Pues la Corte Federal de Miami en Estados Unidos transfirió al estatus de fugitivo al exgobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, así como a varias personas asociadas con el empresario colombiano Alex Saab, quien actualmente está en poder de las autoridades estadounidenses tras haber sido extraditado de Cabo Verde. De acuerdo con el periodista Joshua Guzmán,
De Associated Press, Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, Manuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Liscano Martínez también son considerados prófugos de la justicia de Estados Unidos. Esto como parte de esa investigación que se realiza en territorio estadounidense por la investigación de corrupción que se sigue respecto a las cajas CLAP. Bueno, y el diario El País de España publicó este fin de semana un artículo muy extenso sobre el tema de la migración venezolana. Ahí indica que el mundo no puede fallarle a quienes huyen de la crisis en Venezuela. Con la firma de Clara del Campo, este informe, este trabajo periodístico preparado por El País de España, dice que casi 6 millones de personas han dejado el país, un 20% de la población venezolana, pero la falta de reconocimiento oficial de su condición de refugiados y financiamiento adecuado para atenderlos los condena a vivir en situación de extrema vulnerabilidad. Ha dicho esta periodista que estas casi 6 millones de personas que han huido de Venezuela desde el año 2015 y que equivalen al 20% de la población, representarían como, haciendo un caso de comparación, como si toda la población de Dinamarca o Singapur se fueran del país. Por ejemplo, esto hubiese escapado buscando protección cada uno de ellos. Es una realidad sumamente dolorosa. Millones de personas que de tanto sufrir en su país no ven otra salida que la de abandonar su hogar con la esperanza de que en otros países le brinden protección internacional. Sin embargo, esta protección no llega, muchas oportunidades, y esto complica la situación de los migrantes venezolanos a lo largo del mundo. Es parte del trabajo del diario El País de España, bajo la firma de Clara del Campo, publicado este fin de semana. Y hablando de complicaciones, Alan y audiencia, hemos venido mencionando cómo se han generado los aumentos del caso de COVID-19 en Venezuela, y el diputado Ángel Álvarez habla sobre que Carabobo es la entidad con mayor caso de COVID-19. Vamos a escucharlo. Carabobo sigue siendo uno de los estados que lidera el número de contagios de COVID-19. Lamentablemente, diariamente recibimos mensajes directos, llamadas o por nuestras distintas redes sociales de ciudadanos desesperados porque alguno de sus familiares está atravesando esta terrible enfermedad. Enfermedad que se convierte en agonía por todas las adversidades que sufrimos. La falta de un sistema de salud, los altos costos de los medicamentos y del tratamiento y la lamentable adversidad de la crisis de los servicios públicos. Nuestro mensaje no es para alarmar. El proceso de vacunación ha venido avanzando, quizás no al ritmo que hubiésemos querido, pero nosotros queremos decirle a los ciudadanos que vacunarse no es relajarse, que vacunarse no es confiarse y que tenemos que seguir manteniendo la guardia alta frente a una pandemia que ha generado muchísimo dolor y tristeza a cada una de las familiares de nuestro país. Juntos los vamos a superar y seguimos haciendo causa común para enfrentar cada una de las emergencias que atraviesan nuestros ciudadanos. Dios bendiga a Carabobo, Dios bendiga a Venezuela y sigamos cuidándonos. Bueno, es la situación entonces que se presentan con estos casos de proliferación del COVID-19 y Carabobo, precisamente uno de los estados líderes en número de contagios, según las últimas cifras que maneja organizaciones serias como Médicos Unidos por Venezuela. Y es ahí donde se cae esa mentira de Nicolás Maduro y del gobierno, sí, que tiene claro, una población vacunada del 70%. Quiere decir que no existe esa vacunación. Eso solo existe en el imaginario de este gobierno. Bueno, y es una situación entonces que definitivamente no se están cumpliendo las metas. Es mentira de toda falsedad que el 70% de la población de Venezuela ya esté vacunada y que se logre 80% este mes. Eso es imposible. Por una sola razón, no les menciono otras. No han llegado al país las vacunas suficientes como para vacunar el 70% de la población, según cifras oficiales y según cifras de la OMS. Así que seguimos engañando al pueblo venezolano, indicándoles cosas como que ya se avanzó sobre el plan de vacunación, que ya se tiene la inmunidad de rebaño, cuando muchos países que han venido trabajando seriamente el tema de la vacunación todavía no lo han alcanzado. La mentira cae por su propio peso. Así es, lamentablemente. Definitivamente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral,
una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y la organización civil Súmate alertó que el directorio del Consejo Nacional Electoral no ha sido diligente en el proceso de notificación y convocatoria de los electores seleccionados por sorteo aleatorio como miembros de mesa para prestar sus servicios el próximo 21 de noviembre. Un total de 991.248 personas resultaron escogidas para hacerse cargo de la respectiva labor, en el que estarán activas 30.643 mesas en toda la contienda electoral. Para Súmate, hay que lamentar que a la fecha el CNE no haya convocado más de 895.000 personas seleccionadas para fungir como autoridades de los centros de votación. Tampoco los más de 22.500 que atenderían a las nuevas mesas electorales. Por tal razón, la organización consideró que estas acciones atentan contra sus derechos, además de ser una muestra de irrespeto a lo establecido en la normativa electoral. Y Eliezer Sirit, candidato a gobernador en el estado Falcón, denuncia que hay más de 150 obras paralizadas en la entidad. Yo pensaba que el año de ñapa que le dieron a Estela lo iba a utilizar para terminar este poco obras inconclusas que hay en el estado. Más de 150 obras inconclusas, sí. Llegó el vago este Dormilón y menos hizo por culminar. Nos encontramos en el barrio 23 de enero de la parroquia Capatari, el municipio de Buchibacoa. Como pueden observar, está una obra inconclusa, una de las tantas obras que el gobierno de Montilla, el de Estela y el vago este Dormilón que tenemos ahorita han debido culminar y no culminaron. Nosotros estamos asumiendo el compromiso que una vez que recibamos de parte del pueblo Falcón la confianza para conducir los destinos de este estado, revisar cada una de estas obras y aquellas que sean necesarias de urgencia culminarla, hay que culminarla para poner al servicio de la gente. Bueno, nosotros vivimos aquí como los animales porque aquí todo está colapsado, nosotros no tenemos vida propia. ¿Estás escuchando, Dormilón? Por eso que el 21 de noviembre el pueblo te va a castigar por vago, por dormilón y por indolente e inepto. Y cumpliendo con las actividades del cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral analizó el despliegue lineal de los equipos tecnológicos electorales e igualmente del material electoral en cada estado. Ya empezó la distribución de todo este material que debe estar con suficiente antelación en los centros electorales en todo el país. Y ante la magnitud del proceso electoral venezolano se toma en consideración un cronograma en donde 2 semanas antes del proceso ya los materiales empiezan a ser distribuidos. Esto es lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Y la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio radical en el país. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría está en todos los que queremos que el país avance, en los que queremos surgir y crecer en nuestra tierra, en quienes después de toda una vida de trabajo merecemos mejores condiciones de vida, en quienes sabemos que tenemos que luchar para no seguir viviendo en medio de esta crisis, porque este desastre nos afecta a todos. Voto porque es mi forma de decir aquí estoy y no estoy dispuesto a rendirme. Aquí estamos, unidos para luchar. Bueno, y se siguen sumando las razones para votar este 21 de noviembre. Por un lado, la juventud y por otro lado, el pensar en la familia, en los hijos, en la descendencia. Esta sería una de las razones con mayor peso para votar el próximo 21 de noviembre. Desde la semana pasada no tenemos agua y cuando el agua llega, por decirte algo, llega un día, llega hedionda, tenemos que esperar que nos llegue el agua para poder llenar con calma, esperar que corra. Es horrible, de verdad. La recolección de basura aquí en el municipio. Tenemos 15 días que nos pase el aseo. Bueno, y este sábado y domingo, este pasado fin de semana, se realizó el proceso de auditoría de la producción de las máquinas de votación que tiene lugar en el galpón número 3 del Consejo Nacional Electoral en Mariches. En la jornada se prepararon 1.987 máquinas. El total del equipo de votación que corresponde al Estado Lara. Fueron auditadas 21 máquinas pertenecientes a 3 municipios de esta entidad centro-occidental. En específico, las máquinas sorteadas corresponden a los municipios de Iribarren, Urdaneta y Simón Planas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre.
Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, después de haber tenido esa rápida visión del tema electoral. Y es el momento propicio para este reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, estamos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estamos con John Freddy Beltrán. John Freddy, bienvenido a Siempre Venezuela y gracias por aceptar conversar con nosotros. Mucho gusto, el honor es para mí que ustedes estén por acá. John Freddy, ¿de qué parte de Colombia tú eres? Yo soy de Boyacá. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá en Arauca? Voy a cumplir 3 años. ¿Y por qué decidiste venirte a esta zona? Oportunidades de trabajo. Uno como comerciante siempre busca pues como explorar nuevas plazas y mejores opciones de económicamente pues estar y pues también conocer diferentes culturas. Siempre me ha gustado eso, entonces aparte del trabajo de por negocio también conocer más. ¿Y te habían recomendado que Arauca era buena zona? Sí, por un familiar que de hecho tiene local acá. Él llegó primero, tuvo establecimiento primero que yo, entonces me vine por él. ¿Y allá en Boyacá también te dedicabas al comercio? No, realmente yo fui nacido allá, pero la gran mayoría de mi crianza fue en la capital, Bogotá. En Bogotá. Sí, señor. John Freddy, ¿cuáles son las oportunidades y las ventajas que ofrece esta ciudad? Oportunidades, bueno, surgir como comerciante es muy bueno acá. Y seguir, salir uno adelante en cuanto la evolución de como la comunidad es muy bueno, porque pues día por día, a pesar de como todos los lados que el gobierno a veces no influye mucho desde que le ayude a uno o a la comunidad, pero pues uno como comerciante siempre he dicho que uno aporta su granito de arena para que la comunidad y como tal el departamento y sí la ciudad aportar para la economía, sí, eso siempre creo que desde que yo soy comerciante siempre lo he visto de esa manera, ¿no? En apoyar a la gente, en surgir, es un beneficio. O sea que más que el trabajo económico, el beneficio económico es el trabajo, el aporte que hace. Exacto, como un beneficio en común, porque uno también ofrece oportunidades para la gente, en caso pues con la gente que yo trabajo acá, entonces me parece bueno porque comparte uno con la gente y aparte de eso también da un apoyo económicamente y pues social, no sé, uno comparte mucho con la gente acá, creo que siempre lo he visto de esa manera también. Y estás en un sitio bastante estratégico, Freddy, ¿te visitan los hermanos venezolanos? Digo que acá un 70-80% del comerciante, de la persona que nos visita a comprar es venezolano. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te bueno, comentan? Por lo menos nosotros acá nos caracterizamos, por lo menos en mi establecimiento yo me caracterizo de que tengo buena clientela por eso, porque pues lo que yo le digo es cambiar o compartir con nuevas culturas, que yo la verdad tuve la oportunidad en Bogotá de trabajar con un amigo venezolano, muy buen amigo, está ahorita en Argentina, le ha ido muy bien al hombre y tuve la oportunidad de empezar a conocer ahí el pueblo venezolano y pues desde que estoy acá vine a conocer más y ha sido muy bueno para mí. ¿En algún momento, Freddy, pensaste regresar? ¿Viste que fallaba alguna cosa y pensaste volver a tu tierra o siempre has estado...? Siempre he estado no te preocupes. Siempre como la tónica estar en los dos lados. Lo que yo le digo, estar uno como pendiente de un lado a otro es muy bueno, porque pues usted vive como activo. ¿Y aquí estás también con tu familia o tu familia está fuera? No, aquí también está mi familia, sí. Freddy, ¿qué mensaje, qué le podemos recomendar a la gente que nos está viendo de cualquier parte del mundo y está escuchando hablar de Arauca, de la tierra del joropo? ¿Qué recomendaciones tenemos que darles? Nada, pues gozarse la vida acá la vida es muy buena. Yo digo que parte de mi familia por parte de papá son llaneros y el llanero siempre ha sido una persona muy acogedora.
y muy pa'lante, para la muy berraca. Creo que de los lugares del país, de Colombia, y lo que es el llanero, es una gente muy pujante. De hecho, pues para la independencia nosotros fuimos los que más tuvieron ese temple, entonces creo que ha sido como gente muy guerrera, aparte de todas las cosas. Entonces hay cosas que se lleva uno muy buena, la forma de vivir acá es muy sabrosa. Bueno, Freddy, recomendación para nuestra gente de Arauca, para los paisanos que nos visitan también, ¿qué decirles? Nada, pues quedarse en esas tierras bonitas, apoyar 100% la vida acá, como tal, como comunidad. Siempre le he inculcado aquí tanto a mis vecinos, como amigos, como clientes. Siempre nos tenemos que ayudar mucho. Entre más usted se ayude como comunidad, uno siempre va a surgir más. Pues ese es un propósito en la vida que siempre he querido que todo el mundo lo tenga. Bueno, Freddy, agradecido por aceptar conversar con nosotros para Siempre de Venezuela. Siempre es grato escuchar personas que dan esos mensajes de inspiración, de motivación y de deseos de seguir adelante. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde la tierra del joropo, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también nuestros hermanos colombianos que han acogido esta tierra como suya, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el primer reporte de nuestro colega Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y la Oficina de Migración en Táchira solo está sellando ingresos de venezolanos. Pues las taquillas de Migración Venezuela, ubicadas en la aduana principal de San Antonio del Táchira, solo están sellando esos ingresos de venezolanos desde lo que se realizó esta apertura peatonal por el puente internacional Simón Bolívar el pasado 25 de octubre. Una vez que el venezolano sella su salida de Colombia, pues puede sellar también su ingreso a Venezuela de forma gratuita. Esto es lo que ha venido reseñando el diario La Nación. Bueno, pero también hay una información ahí relativa al hecho de que si el venezolano sale del país, no le están sellando, en este momento no le están sellando el pasaporte de salida. O sea, que ingresa a Colombia sin sello de salida desde Venezuela. Y hay otra noticia importante también para el tema fronterizo, y es el hecho de la apertura del puente de Ureña. La apertura del puente de Ureña se realizó este fin de semana, ya la gente puede transitar peatonalmente por ese puente. Entiendo yo que está habilitada Migración Colombia en el puente de Ureña, pero Venezuela todavía no ha habilitado ninguna unidad de trabajo en el lado venezolano del puente. Así que, bueno, todavía siguen estando no tan bien definidas las situaciones allí. Se espera que en los próximos días se termine de organizar esto y se vuelva a la normalidad de sello de pasaporte, entrada y salida de ambos lados de la frontera. Y en Siempre en Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y ese fue Alexander Acosta venezolano, cantautor venezolano, se llama el tema. Y con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web, dese la pasadita, siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y sigue el Team HDP burlándose de las instituciones del gobierno de facto. Y él ha publicado hoy una información bastante interesante. ¿Tú sabías que en Venezuela existía un grupo llamado Grupo Gris? El Grupo Gris. Bueno, el Grupo Gris es un grupo de respuesta e investigaciones silenciosas. O sea, ese grupo de respuesta e investigaciones silenciosas es un grupo perteneciente al FAES y que supuestamente investiga y ahonda investigaciones en redes sociales. El fiscal del régimen, el fiscal de facto, Tarek William Saab, ha ordenado a este grupo la investigación de este grupo, de Penguin HDP,
también Titín HDP y otras cuentas. Entre ellas se señala las cuentas de Angelo Heredia, Templario de la Resistencia, Darwin Bala, por Venezuela y otras cuentas más, incluso las más conocidas, la del Matute, Lucio Quincio, HDP Check, Roberto Denis, System Filer, cazadoras de fake news de las redes sociales de Instagram y Twitter. Este grupo también investiga al periodista Roberto Denis, según lo publica hoy el Team HDP. Así que el Team HDP publica que lo están investigando y que esta información supuestamente era confidencial, pero ya ellos la colocaron y la abrieron al público y demuestra la existencia. Yo no sabía que existía este grupo de respuesta e investigaciones silenciosas, GRIS, que por cierto fue hackeado por HDP. O sea, no es tan gris. No, el Team HDP hackeó esa cuenta y hace poco fue que pudieron liberarla y andan con mucha rabia buscando obtener rápidamente las direcciones e identificar quiénes son los que están detrás de T-Penguin HDP, Team HDP, HDP Check y otras cuentas en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Las regulaciones establecidas para la campaña electoral están estrictamente enmarcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimiento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los 5 rectores del Consejo. Estas limitaciones de la campaña se refieren sobre todo a las campañas de propaganda. En medios impresos, las candidatas y candidatos de todas las organizaciones políticas podrán contratar la difusión de propaganda electoral en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local. El espacio podrá ser media página diaria si se trata de impresos tamaño estándar y en tamaño tabloide una página diaria no acumulable. La candidata a la reelección a la gobernación del estado Táchira, la actual gobernadora Lady Gómez, acusó al candidato al chavismo Freddy Bernal de hacer promesas falsas al pueblo. Telefónica no es de ahorita. Hace más de 2 años este pueblo se quedó sin internet y sin conexión telefónica, y cuando se va la luz quedan en una jungla. ¿Por qué no resolvió Bernal ese problema si él es del gobierno nacional y CanTV es del gobierno nacional? ¿Por qué no resolvió el problema del gas si eso depende del gobierno nacional? ¿Por qué vino a distribuir la gasolina en las estaciones de servicio con los amigos de él, matraqueros que le venden al pueblo 1 litro de gasolina de 1.800 y 2.500 pesos para arriba? Por allí la señora que habló de los pacientes oncológicos y los pacientes renales. ¿Cuántos pacientes oncológicos y renales se murieron porque no los dejaron pasar por el puente a hacerse sus tratamientos en Cúcuta? Y ahora viene a tomarse fotos y a decir que el pueblo le tiene que agradecer que abrió la frontera. No seas bandido, que lo que has hecho es burlarte del pueblo. Bueno, y la propaganda electoral difundida a través de tecnologías de información también será objeto de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Esta tecnología de información y comunicación también tiene su normativa. Para ello, el Consejo Nacional Electoral llevará un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidato y cada candidata. La difusión de propaganda electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto podrá ser de hasta un mensaje de texto diario. Los responsables de la contratación también deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y también, por otra parte, Eliezer Ciri, candidato a la gobernación del estado Falcón, promete recuperar la vía Punto Fijo Coro. Estamos en la vía Coro Punto Fijo, obra construida de la era democrática, convertida hoy en una trocha.
a consecuencia del mal gobernante que tenemos. El candidato de Maduro, que aspira a ser reelecto, es responsable de que la autopista Coro-Punto construida en la etapa de democracia, hoy no haya transitabilidad. Y así quieren que le den nuevamente la confianza. En los primeros 180 días de nuestro gobierno, verán los falconianos cómo se gobierna este estado. Verá que habrá transitabilidad para Punto Fijo y viceversa hacia Coro. Bueno, y siguen las denuncias sobre situaciones irregulares dentro del proceso electoral venezolano. Álvaro Zambrano hace una denuncia sobre la presunta sustitución de María Rivero, candidata a la alcaldía de Palavecino en el estado Lara por Fuerza Vecinal, de manera unilateral, sin su renuncia, violando la forma establecida por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esta candidata la habrían cambiado, la habrían sustituido como candidata sin ella haber presentado la renuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral. Es una de las denuncias que empiezan a formularse sobre este proceso. Víctor Portilla, candidato de la alcaldía del estado Barinas, promete darle solución al problema fundamental de la basura en esta ciudad. Esto es lo que nos conseguimos en cada casa por casa, en cada recorrido que hacemos por nuestro municipio capital. Hoy nos encontramos en el sector Juan Pablo II, vemos toneladas de basura, que es responsabilidad del alcalde encargado recoger estos desechos sólidos y llevarlos al vertedero. Pero ya entendemos que no sale de la alcaldía, no cumple con su tarea. Una vez llegados nosotros el 21 de noviembre, con la ayuda de Dios y del pueblo de Barinas, nos comprometemos en darle respuesta inmediata a esta problemática que padece nuestro municipio de Barinas. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y este es el reporte electoral que tenemos a diario en los programas de Siempre Venezuela. Vamos a escuchar en este momento otro reporte, pero en esta oportunidad de Carlos Suscategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Suscategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Una feliz tarde a Alan Peralta, una feliz tarde Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción del programa Siempre Venezuela, con las noticias del Atlántico, la costa Caribe, el Cesar, el Magdalena y por supuesto desde La Guajira. Prórroga de concesión de la empresa AAA genera crisis políticas en Soledad, Caribe colombiano. Con récord de asistencia concluyó la carrera benéfica Soy Marino. El presidente Iván Duque Márquez promete triplicar exportaciones de Colombia a Israel. Aumentan contagios y muertes por COVID-19 en el país. La costa atlántico registró el mayor número de casos. Con galerías fotográficas, familias de desaparecidos del Palacio de Justicia de Colombia conmemoran 36 años del Holocausto. Barranquilla apoyará a otras ciudades en el seguimiento judicial al tratamiento de drogas para adolescentes. Luto en la televisión colombiana. Falleció el actor Diego Camacho en la ciudad capital, Bogotá. Intervienen a 20 establecimientos comerciales por exceso de ruido en Soledad. Actividades aéreas en Manizales suspendidas por caída de ceniza del volcán Nevado de Ruiz. La CRA y Ultracen premiaron a los 12 mejores proyectos ambientales de la región Caribe. Salamina sigue en alto riesgo. El río Magdalena continúa socavando la ribera. 1.034.200 nuevas vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 llegaron para reforzar esquemas de Colombia. Caribe, costa atlántica, desarticulada banda los Illuminati responsables de tráfico de estupefacientes en Soledad y Barranquilla. Disidencias secuestran a 7 jóvenes en el municipio del Tarra, norte de Santander. En la frontera colombo-venezolana, con éxito se realizó el Instituto Pedagógico de Maicao, la celebración del proyecto Estrellas Literarias, iniciativa que busca fomentar a las comunidades educativas la competencia de escribir para propiciar el manejo adecuado de la lengua escrita y crear espacios de significación narrativa. Urumita, municipio de La Guajira, piloto en la implementación de tecnologías avanzadas. El DNEP aprobó viabilización del proyecto de rehabilitación del acueducto de Mingueo.
Nueva Guajira definió apoyo a la Cámara de Representantes de Lina Fuermayor. Operativos anticontrabando dejan incautaciones por 80 millones de pesos en La Guajira. Prohibida la venta libre de armas traumáticas en Colombia. Fiscalía Nacional de La Guajira destacada por su efectividad para contrarrestar delitos en los últimos 3 años. La ICBF articula acciones para registrar a 291 menores de la etnia Kogi de Dibuya. Tarde de lujo para Lucho Díaz, marcó doblete con el Porto. En deporte, Barrancas, campeón de la Champions League de La Guajira. En Bolívar, Caribe, se accidentó bus en el que viajaba Mr. Black y su agrupación. 3 heridos. La empresa aérea Zarpa volará desde Río Negro a Riohacha, La Guajira, este 15 de diciembre. Consejo de Estado confirma sentencia del Tribunal de La Guajira que beneficia a empleados públicos. Policía Nacional combina cuadrantes y a patrullaje a pie para garantizar la seguridad en Maicao. Comunidades vecinas a operación de la empresa minera Cerrejón recibieron kits agrícolas. En Barrancas vacunan a los niños desde los 3 años hasta 11 años contra el COVID-19. Diseñadora Guajira fue jurado en Miss Petit, Colombia. Continúan los trabajos para mejorar el servicio de energía eléctrica en Uribia y Manaure. Consejo de Maicao tiene lista la mesa directiva de la vigencia 2022. Capturada le ponen los ganchos a personas que transportaba en un camión 645 kilos de marihuana de Riohacha. Legalizan captura de cantante de música vallenata y de 3 acompañantes. Pasacalles contaminan y dañan el urbanismo en la ciudad fronteriza de Maicao. Representante albanés al Mistín Universe Guajira busca obtener la primera corona para su municipio. Labriegos manifiestan que están en vilo por acoso de la delincuencia en Fonseca. Rolando Ochoa dará conciertos cristianos gratis en Maicao. La Gimnasia del Cesar aspira a ser potencial nacional. Nápoles de Becerrí, el equipo azul, está en la siguiente fase de la primera C. Alcaldía de Santa Marta cerró la playa por la presencia de aguas malas. Entre Rodadero y Santa Marta van vacunadas más de 14.000 personas contra el COVID-19. Aracataca disfruta del Festival del Cine del Mar. Colombia completa 68.6 millones de vacunas recibidas de todos los laboratorios. Más de 600.000 personas de grupos étnicos del país ya recibieron la vacuna COVID. Cartagena de India. Cartageneros insatisfechos con la educación impartida durante la pandemia. Según la encuesta de Cartagena de India, ¿cómo vamos? Las personas pobres son las más insatisfechas, lo que da pista de las brechas sociales en la educación. Instituciones educativas de Bolívar avanzan hacia la jornada única. Homicidios en Cartagena de India en el año 82 esclarecidos y 119 capturados. Ya son 5 los convocados que entrenan con la selección Colombia. Enfrentamiento entre hinchas de Millonarios en Ibagué. La policía tuvo que intervenir y arrojar gases lacrimógenos para acabar con la trifulca. Universidad de San Buenaventura recibió renovación de acreditación de alta calidad. La oferta académica de la universidad, 8 doctorados, 50 maestrías, 64 especializaciones y 78 programas profesionales técnicos y tecnológicos. El alcalde metropolitano de Cartagena, William Dao, solicitó la intervención inmediata de Veolia y Pacaribe. La policía lo dijo conciso, transparente y claro. Turismo sexual en el centro histórico, eso no va. Lo advirtió la Policía Nacional. Exguerrilleros rechazan calificación de esclavitud en caso de secuestro. Los exmiembros del antiguo secretariado de la FARC interpondrán recursos legales contra la Jurisdicción Especial de Paz, que los llamó a dar su versión sobre los secuestros. Córdoba, sur de Colombia, reportó este domingo 20 nuevos contagios de COVID-19. No hubo fallecidos. 58% de la población en Montería ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna anti-COVID.
Defensoría Nacional pide atención humanitaria para los afectados por inundaciones en Ciénega de Oro. La Defensoría reitera pedido de ruta humanitaria ante la crisis de migrantes. Datacrédito ya borró el historial negativo a 2 millones de colombianos. Respuesta de Barguira a Gustavo Petro: quien se meta con la propiedad privada espanta la inversión. En Córdoba este año han fallecido 134 motociclistas en accidente. Las cifras aumentaron un 65%. A corte de octubre, la inflación anual de Colombia fue del 4.58 según el DANE. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana si Dios lo permite. Como siempre, un buen saludo a mis buenos amigos Alan y Nancy y a su gran equipo. Carlos Ucategui, retornando a los estudios. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, un bellísimo tema en la voz de Simón Díaz y la rondalla venezolana. De verdad que esa suma es extraordinaria para llevar a esta hora la última porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y un grupo de 12 europarlamentarios viajará a Venezuela para observar las elecciones de alcaldes y gobernadores. Pues este grupo aprobó el envío de estos 12 europarlamentarios para participar en este proceso de observación de estas elecciones municipales y regionales que se van a celebrar el próximo 21 de noviembre. Así lo informó al Nacional el eurodiputado Leopoldo López Gil desde Colombia durante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En el país ya se encuentran 60 de los 100 expertos de la misión de observación electoral aprobada por el Servicio Exterior de la Unión Europea, pero en el caso Parlamento Europeo, los europarlamentarios llegarán con al menos 5 días de anticipación para estos comicios, en los que participa una gran parte importante de la oposición. Bueno, y les recomiendo una página, de verdad, si usted es venezolano y quiere conocer cómo se hizo el gran desastre que actualmente tenemos en el país, hay una página que le puede servir mucho para esa orientación y se trata de corruptómetro.org. Corruptómetro.org. En esta página se ha compilado, gracias al trabajo de Transparencia Venezuela, toda una información sobre los principales robos, los principales temas de la corrupción en Venezuela. Y sobre todo una síntesis de los casos más importantes, más destacados en este momento. Pues hay un caso que me llama la atención, se habla poco de él, pero es un caso multimillonario. La gestión de Eugenia Sader al frente del Ministerio de Salud en Venezuela. Esta funcionaria, durante 3 años de su gestión, contrató 6 hospitales en el país. Y estos 6 hospitales ninguno se cumplió, ninguno se llevó a cabo, ninguno se terminó de construir. Tuvo participación directa en decisiones de 1.552 millones de dólares. O sea, 1.552 millones de dólares. Y se presume, por la acusación y la investigación que ha hecho la Contraloría de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, que esta señora, a través del programa Misión Barrio Adentro 4, entre el 2010 y el 2013, se hizo propietaria de gran cantidad de montos y recursos que le permitieron un estatus de vida diferente a ella, familiares y amigos, porque incluso está su hijo, Eugene Enrique Bejarano Sader, involucrado también en este caso, Lucas Pou Ruán, un amigo de esta familia también involucrado en este caso. Estos daños patrimoniales se generan por estos elementos: ejecución de contrataciones sin garantía, pago de anticipos no permitidos legalmente, evaluaciones de obras sin la suscripción de los contratos respectivos, incumplimientos de programas y plazos de ejecución, no elaboración de actas de paralización o documentación que justificara el atraso de las obras, falta de acciones administrativas extrajudiciales y lógicamente algunos cobros que le llegaron a sus cuentas y ella nunca pudo justificar. Lo cierto es que ella está prófuga de la justicia de Venezuela, se ha desaparecido, anda por el mundo gozándose estos 1.552 millones de dólares que le robaron
al erario público y a los venezolanos. Y en otro orden, hemos venido hablando reiteradamente de esa situación de los niños que esperan esos trasplantes en Venezuela, y de esto habla la diputada Dinora Figueras, donde califica de total dramática esta situación. Vamos a escuchar. Es noticia. Dinora Figuera, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, catalogó como dramática la situación que viven los niños en Venezuela con respecto a los trasplantes. Hoy quiero denunciar la dramática situación que viven niñas y niños que están a la espera de un trasplante de médula ósea, de riñón o de hígado. Esta es una situación lamentable porque las madres y los padres han tenido que ir a todos lados para tratar de salvarle la vida a sus hijos. Hemos visto a través de los medios de comunicación la información de que han fallecido decenas de niños porque se ha paralizado el convenio de trasplante que desde 2014 inclusive llevaban organizaciones no gubernamentales a través también con convenios del Estado donde se les garantizaban internacionalmente hacerles los trasplantes a estos niños. Figuera destacó el desespero que viven los padres por una respuesta para el trasplante de sus hijos. Madres y padres desesperados para que den una respuesta por parte de Nicolás Maduro y su régimen a lo que es el sistema de procura de órganos para estos niños. Es por eso que queremos hacer un llamado a todas las instancias correspondientes a que se habiliten los procesos para que definitivamente estos niños tengan una esperanza de vida. Es noticia. Y uno se pregunta, después de la muerte de tantos niños por la falta de trasplante, ¿por qué ni un solo funcionario del gobierno nacional, del régimen de facto de Nicolás Maduro, ha hablado sobre la posibilidad de reapertura del proyecto de trasplantes en Venezuela, del programa de trasplantes en Venezuela? ¿Por qué ni una sola palabra sobre esto? Y uno dice, bueno, ahí es donde se marca totalmente la indolencia del gobierno en relación a un problema muy grave. Y en Siempre Venezuela Siempre tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, buenas tardes, Alan. A ustedes, amigos, gracias por estar siempre en sintonía de nuestro programa. Desde acá les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, con este segundo reporte de lo que acontece en esta zona de frontera. Y el fin de semana estuvo marcado por la tragedia, hechos dantescos como el de un joven que posiblemente con problemas psiquiátricos asesinó a su padre. En hechos que son materia de investigación, el señor Armando Cerrato perdió la vida a manos de su propio hijo, quien le disparó con armas de fuego en 4 oportunidades, quitándole la vida de manera inmediata. Los hechos se presentaron alrededor de las 10 de la mañana del día de ayer. El señor Armando Cerrato vivía en el barrio La Granja de la capital de Arauca. También pudimos conocer otro hecho violento donde un venezolano le quitó la vida a un paisano. Este hecho también ocurrió este fin de semana y al parecer ocurrió allí en cerca de la alcaldía de este municipio. También un motociclista pierde la vida en accidente. Esto fue en el municipio Arauquita. Noticias que, bueno, enlutan los hogares del departamento de Arauca. Otra noticia que no es muy buena para los habitantes de Arauca y es la falta de combustible. Hemos podido observar largas colas en las surtidoras de gasolina. Este hecho, bueno, pone pues en riesgo todo lo que es la parte de distribución de alimentos, la movilidad, la falta de transporte. Es un hecho que, bueno, llama poderosamente la atención y muchos sienten preocupación debido a esta situación que se vive en esta zona de frontera.
muchos hablan de que, nos dicen, así comenzó Venezuela con problemas de gasolina, y fíjese usted, Dios quiera que esto no sea lo que le pudiera ocurrir a Arauca. Y bueno, cambiando ya estas noticias bastante poco alentadoras, quiero decirles también, amigos, que ha comenzado el proceso de vacunación a los venezolanos que no tienen aún el permiso especial de permanencia acá en varios centros de salud, principalmente en el Hospital San Vicente de Arauca y en el Parque Central Bolívar. Allí los ciudadanos venezolanos, los paisanos venezolanos pueden hacer procesos, se pueden vacunar. Es bastante rápido. A mí me tocó asistir el día de hoy y de verdad que invitamos a toda la comunidad de venezolanos, a todos nuestros hermanos, nuestros paisanos, a asistir. Es importante también decirles que hay un documento de consentimiento que usted debe llevar y hay sitios dispuestos donde lo puede conseguir. Así que, bueno, a vacunarse es el llamado. Recordemos también que la alcaldía de Arauca está apoyando esta actividad debido a que próximamente se van a celebrar las fiestas del municipio y el Ministerio de Salud le ha solicitado al menos 22.500 personas vacunadas. Hemos conocido que del total de la población registrada en Arauca, que vive y que hay datos, información, solamente se ha llegado a un 39%. Así que es necesario aumentar y profundizar en ese sentido, de manera tal, no solo por el hecho de las fiestas de Arauca, sino también por preservar la vida, mantener la salud. Hay información de que ha habido en el departamento 15 casos, y esto llama la atención. También, amigos, otra noticia importante para el departamento y para los venezolanos es que 14.000 millones de pesos recibirá el departamento de Arauca por parte del Ministerio de Salud como pago por atención a migrantes. El gobierno departamental recibió la notificación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social del giro de los 14.000 millones de pesos para el pago de la deuda de atención en salud a migrantes. Es una gestión realizada por el gobierno departamental en acompañamiento con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, la S. Moreno Clavijo, el Hospital San Vicente de Arauca y el Hospital del Sarare, afirmó la gobernadora encargada, la señora Erika Parales Pérez. Es necesario indicar que el pasado 13 de octubre en la ciudad de Bogotá ya se había llevado a cabo una mesa de trabajo entre el mandatario Castillo Cisneros, el director de gestión territorial del Ministerio de Salud, Luis Fernando Correa, y allí se acordó que para el mes de noviembre o diciembre se generaría este pago de servicios en salud a población migrante. Estos 14.000 millones de pesos llegan en el momento más oportuno a los hospitales del departamento de Arauca. Van a ser girados en el mes de diciembre, mes en el que, según Alexander Contreras, existen más compromisos y obligaciones con los trabajadores, y con estos recursos se van a poder garantizar el pago a todos los funcionarios de salud, manifestó el jefe de la Unidad Administrativa Especial de Salud en Arauca, Edgar Alexander Contreras. Estos recursos serán asignados de la siguiente manera: Hospital San Vicente de Arauca, 2.000 millones de pesos, Hospital del Sarare, 8.000 millones de pesos, la S. Moreno y Clavijo, 1.500 millones de pesos, y la red externa de atención en salud, 5.000 millones de pesos. Bueno, amigos, esta información para que se maneja de tal manera que usted conozca pues que la atención a los migrantes está garantizada con estos recursos
que han llegado a la unidad de salud. Es de hacer notar también que en muchas oportunidades el acceso a la salud para muchos venezolanos en esta zona se hace un poco difícil, ¿no? Debido a quizás a algunas necesidades y algunas trabas que se pudieran presentar en el tratamiento de los venezolanos. También, amigos, desde la alcaldía dice que mantendrá actividades recreativas, artísticas y deportivas en el malecón ecoturístico de la ciudad. Este malecón ha sido recuperado tanto por el gobierno nacional, por el gobierno regional como el local, y allí la Secretaría de Educación viene implementando la estrategia de Artes en Movimiento, un programa del orden nacional que busca activar los sectores artísticos y culturales de Aragua. Vamos a estar todos los sábados, según en el malecón, cerca del CAI de la policía, con presentaciones de grupos de joropo, cantantes y danzas nacionales. Así lo dijo Nancy Santos, profesional del área de la cultura. Importante el llamado para todos nuestros hermanos araucanos, colombianos y venezolanos a mantener esta área que ha sido recuperada, a mantenerla en buen estado y a colaborar con el mantenimiento. Mis amigos, Nancy y Alan, agradecido por este contacto. Vamos a estar muy pendientes de toda nuestra audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oliver, desde el Arauca Binacional, llevándonos información y comentarios sobre lo que ocurre en esa zona. Seguimos con más información, Nancy. Y Félix Plasencia vuelve otra vez a mencionarse en el día de hoy. Ha hablado sobre el pollo Carvajal, sobre el respeto que se le debe tener a los derechos humanos, y también habla en el día de hoy sobre esos derechos que tiene en el diálogo de la oposición sobre Alex Saab. Se ha venido manifestando el canciller en el día de hoy. Plasencia también ha afirmado que si bien la extradición del empresario Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, pues ha paralizado esos diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, pues no significa que no se continúe ese diálogo. Lo importante ante esto es ser efectivo y poder continuar, aparte de que se ha mantenido suspendido, pues es seguir en la lucha por recuperar el diálogo nuevamente en México, lo que viene diciendo en el día de hoy Plasencia. Bueno, y les comento una cosa. A raíz de la investigación que fue develada por el Team HDP, investigación sobre algunas cuentas que supuestamente va a realizar un grupo, o realiza, o ya está realizando el grupo Gris de la FAES, el capitán Heredia Gervasio Ángelo, quien ha sido uno de los mencionados dentro de este objeto de investigación, indicó que se debe tener presente por parte de los funcionarios del Ministerio Público, especialmente por Amudaraín Durán Reni, quien es el fiscal a cargo y quien habría solicitado esta investigación, que tenga presente que en Venezuela estamos en una guerra contra un régimen narcocriminal y encabezado por Maduro y Diosdado Cabello. No descansaremos hasta derrocarlo, así que piense bien usted y sus aliados qué van a hacer. Los veré presos con brangas naranja, afirma este capitán del ejército Ángelo, que se encuentra fugitivo desde hace algún tiempo, es perseguido por las autoridades de Venezuela y ha encontrado a través de las redes sociales la manera de poder expresarse. Y es uno de los señalados dentro de la investigación que el Team HDP ha develado durante el día de hoy. Así que hay varias cuentas en Venezuela que están siendo investigadas por un grupo llamado Gris del FAES, a solicitud del Ministerio Público de Tarek William Saab y de su fiscal ejecutor, en este caso Reni Durán. Vamos a escuchar a Pablo Tarpo, defensor de los derechos humanos indígenas del Amazonas, donde se suma a las voces que solicitan la libertad plena de Javier Tarazona del equipo de Fundaredes. Saludos, mi nombre es Pablo Tarpo, coordinador general del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, Amazonas, Venezuela. Desde que el sur, en este momento, nosotros como Organización Indígena de Derechos Humanos, en primer lugar nos hacemos solidarios
con el abogado y defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Así nosotros planteamos la necesidad de que se respete primeramente el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el debido proceso, en virtud de que ya son 9 veces que se han suspendido la audiencia preliminar de presentación de nuestro hermano defensor de derechos humanos Javier Tarazona. Exigimos al Estado venezolano que, de conformidad con la Constitución y la garantía del debido proceso, se presente de manera inmediata a este defensor de derechos humanos, y que exigimos la libertad inmediata ante los organismos competentes, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo y además organismos que tienen que ver con materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. En ese sentido, nosotros como movimiento indígena estamos muy pendientes de lo que está sucediendo con este caso que tiene que ver con el ajusticiamiento de nuestro hermano Javier Tarazona. Exigimos la libertad inmediata también de todos los presos políticos, y exigimos también que sea del respeto y la consideración de este tema sobre Javier Tarazona. 9 veces suspendida la audiencia preliminar y el juez no da razones por las cuales la suspende. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este diario, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.